En este video vamos a estudiar el análisis del equilibrio dinámico en un sistema y vamos a aprovechar como ejemplo este sistema que ya hemos estado estudiando, que se conoce como el arquetipo de los límites del crecimiento. En este sistema lo que tenemos es un ciclo de reforzamiento y un ciclo de balance en el exterior. Este ciclo de reforzamiento junto con el ciclo de balance van a generar un comportamiento dinámico de la variable de stock del sistema que se va a representar como una curva logística o una curva de crecimiento de población en forma de S. Eso es lo que ocurre. Veamos nuestro ejemplo. El ejemplo lo hemos ilustrado a través de una población de hormigas que vive en un jardín. Inicialmente tenemos 1,500 hormigas viviendo en el jardín, pero ese jardín tiene una capacidad para albergar 10,000 hormigas. La tasa de crecimiento de la población de hormigas es del 5% en condiciones ideales, pero a medida que crece la población de hormigas, la aptitud del jardín para contener las hormigas y para sostener su crecimiento se va deteriorando. De manera que esta aptitud del jardín se va a calcular como 1 menos la población de hormigas entre la capacidad que tiene el jardín. Aquí abajo, en este ejemplo, siempre tenemos 10,000, pero aquí arriba, que es la población de hormigas, irá cambiando dinámicamente. Si tuviéramos 0 hormigas en la población, pues la aptitud del jardín sería igual a 1, porque tendríamos 1 menos 0. Bueno, vamos a ver cómo se comporta el sistema. Construiremos un modelo y vamos a reproducir su comportamiento a lo largo del tiempo. Simularemos 300 años y vamos a agregar una característica a este sistema. Vamos a suponer que hay hormigas que desaparecen del hormiguero, son hormigas desertoras que se van por alguna razón y supongamos que esta tasa de abandono del hormiguero es de 20 hormigas por año. El modelo queda de esta manera. Tenemos la población inicial de 1,500 hormigas, tenemos una deserción anual constante, ¿sí?, de 20 hormigas por año. Tenemos la población actual de hormigas, el ritmo de crecimiento neto, es decir, cuántas hormigas se están agregando a la población. Tenemos la aptitud del jardín, la capacidad del jardín, la tasa de crecimiento. Veamos cómo están los cálculos. La tasa de crecimiento es del 5%, pero esta tasa es en condiciones ideales. La tasa de crecimiento neta es esta tasa multiplicada por la aptitud del jardín. Pero la aptitud del jardín se calcula como 1 menos la población de hormigas dividida entre la capacidad del jardín. Entonces, el sistema se va a estar calculando así, se calcula la aptitud del jardín, haciendo la resta, 1 menos la población de la capacidad del jardín, después la aptitud del jardín se multiplica por la tasa de crecimiento y tenemos la tasa de crecimiento neto y finalmente el ritmo de crecimiento neto será esta tasa de crecimiento, que es un porcentaje de crecimiento, ¿sí?, multiplicado por la población de hormigas. Esto nos da el ritmo de crecimiento neto. Por otro lado, la deserción anual es 20 hormigas. Esta es la salida que estamos teniendo de esta población. La población inicial es una constante, son 1,500 hormigas. Y aquí ya se han corrido los 300 años a lo largo de la vida del hormiguero. Y como vemos, la población de hormigas ya no se mueve. La población de hormigas a partir del año 100 empieza a crecer muy lentamente, después del año 200 ya prácticamente no se mueve y tenemos la población constante hasta el año 300. Eso quiere decir que este sistema ha alcanzado un equilibrio dinámico. Es equilibrio porque esta variable de stock ya no va a cambiar su valor, permanece constante, pero es equilibrio dinámico porque estos flujos siguen ocurriendo. Solamente que como hay un ritmo de deserción de 20, este incremento de la población, que es también de 20, bueno, aquí me da 20,003, pero es por cuestiones del redondeo,
del sistema, pero están agregándose 20 hormigas nuevas y 20 hormigas abandonan el hormiguero porque están desertando. Entonces, si entran 20 y salen 20, la población de hormigas permanece constante, está en equilibrio dinámico porque siguen cambiando aquí las hormiguitas. Hay hormigas viejas que se van y hay hormiguitas nuevas que llegan. Y esto sigue moviéndose de manera dinámica, pero el stock ya no se mueve. En esta página estamos mostrando el mismo modelo, solamente que los nombres de las variables se han abreviado. Aquí tenemos nada más P para la población, PI para la población inicial, tenemos el ritmo de deserción, tenemos el ritmo de crecimiento neto, etcétera. Entonces las variables están en forma abreviada. Vamos a analizar matemáticamente qué es lo que está ocurriendo con el stock. Recordemos que en un modelo dinámico, en un modelo de Forrester, cuando tenemos un stock, solamente podemos afectarlo, ya sea por un flujo de entrada o por un flujo de salida. Los flujos de entrada y salida es la única forma de que cambie el valor del stock. Y matemáticamente decimos lo siguiente, decimos que la razón de cambio del stock a través del tiempo, es decir, la derivada de este stock con respecto al tiempo, es igual a la diferencia entre las entradas menos las salidas. Y cuando las entradas son iguales a las salidas, pues este stock ya no cambia porque su derivada sería cero. Por lo tanto, el sistema se encontrará en equilibrio dinámico cuando la variable de stock permanezca estable, cuando ya no cambie. Es decir, cuando su derivada sea igual a cero. En estas condiciones, el flujo de entrada es igual al flujo de salida. En el modelo de la población de hormigas, el flujo de entrada se llama RCN, es el ritmo de crecimiento neto, y el flujo de salida se llama ritmo de deserción. Entonces, crecimiento neto menos la deserción es igual a la derivada de la población con respecto al tiempo. Recuerden que siempre la derivada de esta variable es la diferencia del flujo de entrada menos flujo de salida. Escribiendo esto con ecuaciones nos queda lo siguiente. Nos queda la derivada de la población con respecto al tiempo es igual a el flujo de entrada menos el flujo de salida. En este primer ejemplo que estamos viendo, el ritmo de deserción es constante, son 20 hormigas las que se van por año, por lo tanto, esta RD es una constante. Pero el ritmo de crecimiento neto, sabemos que es la multiplicación de la tasa de crecimiento neto por la población. Esto es RCN. RCN, tasa de crecimiento neto por la población. Y la tasa de crecimiento neto es la tasa de crecimiento bruta o la tasa de crecimiento en condiciones ideales multiplicada por la aptitud que tiene el jardín en este caso. Entonces, TCN es tasa de crecimiento neto por la aptitud del jardín. Aquí está. Y tasa de crecimiento neto es la tasa de crecimiento por la aptitud del jardín. Y la aptitud del jardín es 1 menos la población actual que tenga el hormiguero dividido entre la capacidad. Entonces, esta aptitud es P sobre CJ restado de 1. Una vez que tenemos estos cálculos, vamos a sustituir de regreso su significado. Entonces tenemos que la tasa de crecimiento neto que está aquí es la tasa de crecimiento que multiplica a la aptitud del jardín. La aptitud del jardín es 1 menos P sobre CJ. Entonces, la tasa de crecimiento neto es TC por 1 menos P sobre CJ, que es la aptitud del jardín. Y al mismo tiempo, sabemos que el ritmo de crecimiento neto es la tasa de crecimiento neto multiplicada por la población. Entonces tenemos que el ritmo de crecimiento neto es la tasa de crecimiento neto, que es todo esto, multiplicado por la población. ¿Sí? Es TCN multiplicado por P. Aquí está. Y finalmente escribimos la derivada como el ritmo de crecimiento neto, que es todo esto, menos el ritmo de deserción. Y nos queda así la expresión para la derivada. Ya que tenemos la expresión para la derivada, nos preguntamos, ¿cómo encontramos la población de equilibrio? Bueno, sabemos que estamos en equilibrio dinámico una vez que la derivada es igual a cero. Por lo tanto, aquí procedemos a hacer la derivada igual a cero.
Simplemente desarrollamos esta expresión que tenemos aquí y nos queda que TC por 1 por P es TC por P, TC por P entre CJ es TC sobre CJ por P cuadrada y RD igual a 0. Simplemente estoy reescribiendo esta expresión y desarrollándola. Como estamos buscando la población de equilibrio, entonces yo quiero saber cuál es el valor de P. ¿Cuál es el valor de la población cuando el sistema se encuentra en equilibrio dinámico? Una vez que desarrollamos la expresión, nos damos cuenta de que tenemos una ecuación cuadrática, donde tenemos mi variable, mi incógnita es la P, entonces tenemos P cuadrada, tenemos P y el término constante. Para resolver esta ecuación cuadrática, pues aplicamos la ya conocida fórmula general que nos dice que la solución es menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4 por A por C dividido entre 2 por A. Y la expresión entonces nos queda así. Si la población de equilibrio es TC más menos la raíz cuadrada de TC cuadrada, es menos B, es TC, más menos raíz cuadrada de B cuadrada, es TC cuadrado, menos 4 por A, que es TC sobre CJ, por C, que es RD. Esto dividido entre 2 por A, donde la A es TC sobre CJ. Como es una ecuación cuadrática, pues tiene dos raíces, tiene dos valores en su solución. Resolviendo aritméticamente esto, nos queda aquí la solución, la población de equilibrio. Por un lado nos queda 9,582,57 y la otra solución es 417,4243. Esto quiere decir que tenemos realmente dos poblaciones de equilibrio dinámico. Si nos regresamos a esta imagen donde estábamos mostrando el resultado después de 300 años, aquí vemos entonces por qué el número que queda aquí al final en la población es 9,582,5. Esa es la población que nos queda en el estado de equilibrio dinámico. Es cuando desertan 20 hormigas, pero nacen 20 más. Ya sabemos entonces de dónde resultó el valor de 9,582. Ese valor es una de las soluciones de esta ecuación cuadrática. Pero, ¿qué pasa con la otra? Aquí tenemos una segunda población de equilibrio. Si nosotros graficamos la derivada de la población con respecto al tiempo que tiene esta expresión con los valores numéricos que tenemos en el ejemplo, nos vamos a encontrar con esta curva. En esta curva nos vamos a encontrar con que la derivada vale 0 en este punto, donde la población es de 9,582, y también la derivada vale 0 en este punto, cuyo valor es el valor de 417,42. Entonces, es aquí donde tenemos las dos poblaciones de equilibrio. Pero esas poblaciones de equilibrio son distintas. En el extremo de la derecha tenemos un punto de equilibrio estable, mientras que en el lado izquierdo tenemos un punto de equilibrio inestable. ¿Por qué? Fíjense, en el lado derecho, aquí tenemos la población de 9,582. Si la población fuera ligeramente menor, la derivada es positiva, estamos aquí arriba del eje, esta derivada es positiva cuando estamos por arriba del eje. Entonces la derivada es positiva. Como la derivada es positiva, pues la población crece y crecería hasta llegar a la población de equilibrio de 9,582. ¿Por qué? Porque si la población fuera ligeramente mayor, aquí estamos debajo del eje en la derivada. La derivada sería negativa. Aquí tenemos una derivada negativa. Por lo tanto, cuando la población excede el punto de equilibrio, la derivada negativa va a hacer que la población decrezca y la va a empujar hacia el punto de equilibrio. Si la población decrece de más, la derivada se hace positiva y hará que crezca hacia el punto de equilibrio. De manera que aquí tenemos un punto de equilibrio estable. Mientras que en el lado izquierdo, con la población de 417,423, aquí, si la población es ligeramente menor, la derivada sería negativa y la población seguiría disminuyendo. Si, por el contrario, la población es ligeramente mayor,
la derivada es positiva y va a empujar a la población hasta llegar al punto de equilibrio estable que se encuentra acá en el lado derecho. Este punto de equilibrio inestable que tenemos aquí es como ese ejemplo que nos ponen en la escuela primaria de un cono, donde cuando el cono está en su base plana, está en equilibrio estable, pero podríamos lograr mantener el cono sostenido en el vértice y ese cono estaría en un equilibrio inestable. Con cualquier mínima perturbación se pierde el equilibrio. Eso estaría ocurriendo en este punto, porque si me muevo un poquito hacia la izquierda, la derivada es negativa y lo empuja hacia la izquierda. Si estamos un poquito a la derecha, la derivada es positiva y lo empuja más hacia la derecha. Si este sistema hubiera iniciado desde el mero principio con una población igual a la población de equilibrio, aquí puse la población inicial igual a la población de equilibrio, en ese caso la población nunca cambiaría. ¿Por qué? Porque desde el principio ya la derivada sería igual a cero. Nacen 20, desertan 20. Lo mismo ocurriría si la población inicial es exactamente igual a la población de equilibrio inestable. En este caso, la población se mantendría en 417.424 si empezamos exactamente con este valor. Pero en la simulación ustedes podrán ver que cualquier perturbación ligera que ocurra aquí, aún en la segunda o tercera cifra decimal, va a mover al sistema del equilibrio en que se encuentra, porque es un equilibrio inestable, y se va a ir hacia cero o se va a ir hacia 9.582. Vamos a analizar el comportamiento de este sistema con una característica diferente. Vamos a suponer que en lugar de que deserten 20 hormigas por año en forma fija, vamos a suponer que ahora la deserción sea del 2% de la población de hormigas. Según la población que haya, el 2% abandonan el hormiguero. ¿Qué es lo que va a cambiar en el sistema? Bueno, va a cambiar que aquí este ritmo de deserción ya no es una constante, sino ahora va a ser, ¿sí?, esta tasa de deserción multiplicado, el porcentaje de deserción multiplicado por la población. La derivada entonces es, derivada de población con respecto al tiempo, es el ritmo de crecimiento neto, aquí a la izquierda, que es el flujo de entrada, menos el flujo de salida, que es el ritmo de deserción. Pero ahora el ritmo de deserción es la deserción anual, es el 2%, multiplicado por la población. Aquí arriba tenemos la expresión completa, que es la parte de la izquierda, que es el ritmo de crecimiento neto. Este no cambia con respecto al modelo anterior. Ya sabemos que es la tasa de crecimiento multiplicada por la aptitud del jardín multiplicada por la población. Pero el flujo de salida ahora es la deserción anual multiplicada por la población. Como queremos encontrar la población de equilibrio, entonces hacemos que esta derivada sea igual a cero. Hago la derivada igual a cero y me doy cuenta de que todos los términos ahora contienen una P. Por lo tanto, puedo sacar la P como factor común. Entonces, aquí me va a quedar la P que multiplica a TC sobre CJ por P. Aquí me queda TC y aquí me queda solamente DA, después de sacar la P como factor común. Al hacer esto igual a cero, aquí pues ya no tengo, lo puedo resolver con la ecuación cuadrática, ¿sí?, con la fórmula general. Pero como lo tengo factorizado, entonces sabemos que este producto de dos factores es igual a cero cuando alguno de los dos factores sea igual a cero. Es decir, cuando la P es igual a cero o cuando esto que tenemos entre paréntesis es igual a cero. Por lo tanto, aquí están mis dos soluciones. Una solución es población de equilibrio igual a cero cuando este factor es cero, y para obtener el segundo punto de equilibrio, pues despejamos de aquí la P.
y me queda la segunda P de equilibrio es TC menos DA dividido entre TC sobre CJ. Sustituyendo nuestros valores de TC igual a 0.05, CJ igual a 10,000, deserción anual igual a 0.02, nos queda punto de equilibrio igual a 0 y punto de equilibrio igual a 6,000. Gráficamente, si representamos aquí la población que habita el hormiguero, tenemos que la derivada de la población con respecto al tiempo es 0 cuando la población es 0 y es 0 cuando la población es 6,000. De nueva cuenta, aquí tenemos un punto de equilibrio inestable y aquí tenemos un punto de equilibrio estable. Si la población es ligeramente menor que 6,000, la derivada será positiva y hará que la población crezca hasta 6,000. Si la población llega a ser un poquito mayor que 6,000, la derivada es negativa, por lo tanto la población se reducirá hasta llegar al punto de 6,000 hormigas. Mientras que en el lado izquierdo, si se pudiera hacia el negativo, pues la población se nos iría, si disminuye un poquito, se iría negativo hasta llegar a menos infinito. Si la población se mueve un poquito del cero, la derivada se hace positiva y la población empezará a crecer hasta llegar a la población de equilibrio de 6,000. Este es el resultado de la simulación cuando se han corrido, aquí le puse 400 años, para lograr acercarnos muchísimo más a la población de equilibrio. Aquí tenemos que en la población de equilibrio, que son 6,000 hormiguitas, 6,000 por 0.02, que son las que desertan, están desertando 120 hormigas, 6,000 por 0.02. Y se están incorporando hormigas nuevas que son también 120. Este 120, pues es la tasa de crecimiento neto que, como vemos, aquí también es 0.02. ¿Por qué? Porque se va a igualar la tasa de crecimiento neto con la deserción anual, que es 2%. Entonces, el 2% de 6,000 está saliendo por acá y el 2% de 6,000 está entrando por acá. Una pregunta adicional que nos estamos haciendo en este sistema es, ¿en qué rangos de población la derivada es positiva? Y la pregunta la contestamos de esta manera. Tenemos aquí la expresión para la derivada de la población con respecto al tiempo. Esta ya la teníamos desde el ejercicio anterior. Aquí estaba. Y una vez que tenemos la expresión factorizada, como la teníamos ya también anteriormente, factorizamos el valor de P y lo sacamos multiplicando por esto que tenemos entre paréntesis. Ahora, la pregunta es, ¿para qué valores de P la derivada de P con respecto a T es positiva? Esto quiere decir que esta expresión sea mayor que cero. Cuando tenemos una desigualdad de este tipo de mayor que cero, y aquí tengo dos factores, entonces el resultado de la multiplicación de dos factores será positivo cuando los dos factores son negativos o cuando los dos factores son positivos. En este ejemplo, como es una población de hormigas, no puede tener valores negativos. Por lo tanto, la única situación válida es que ambos factores sean mayores que cero. Entonces, esta desigualdad es mayor que cero cuando se cumple que tanto este factor como este factor, ambos sean mayores que cero. El primer factor es P, por lo tanto, la solución es muy simple, es P mayor que cero. Entonces, una condición para que la derivada sea positiva es que la población sea mayor que cero. Pero la segunda parte, tenemos que TC menos TC sobre CJ por P menos DA sea mayor que cero. Aquí multiplicamos por menos 1 toda la expresión de la izquierda y se invierte el sentido de esta desigualdad cuando multiplicamos por un número negativo. Es decir, aquí le cambié los signos
a todos los términos y por lo tanto modificamos esta desigualdad. De mayor que cero pasa a menor que cero. Sigo trabajando algebraicamente las expresiones hasta lograr despejar la P. En ese momento nos queda que la población tiene que ser mayor que cero y debe ser menor que TC menos DA entre TC sobre CJ. Al sustituir los valores de 0.05 para tasa de crecimiento, 0.02 para la deserción anual y TC.05 entre la capacidad del jardín, que era 10,000, esto nos da un resultado de 6,000. Por lo tanto, la derivada será positiva cuando la P sea mayor que 0 y menor que 6,000. Es decir, la derivada es positiva cuando la P se encuentra en el rango entre 0 y 6,000. ¿Qué es lo que tenemos en esta gráfica también? Solo que aquí empezó en 1500 porque era la población inicial, eran 1500, pero habíamos visto ya también esta gráfica donde observamos que la derivada es positiva para todos los valores de P que son mayores que 0 y menores que 6,000. Nos podríamos hacer también la pregunta de en qué rango la derivada es negativa, es decir, la población va decreciendo. Y la derivada es negativa cuando este producto fuera menor que 0 y este producto es menor que 0, ya sea cuando la P es positiva y esto es negativo o cuando la P es negativa y esto es positivo. Es otro ejercicio algebraico que en este caso no tiene mucho sentido. Veamos a continuación otro ejemplo de equilibrio estable con este modelo de transferencia de poblaciones. El ejemplo que estoy tomando es el ejercicio número 2, donde tenemos una empresa que tiene empleados, donde los empleados se dividen en dos poblaciones, los novatos y los profesionales, y los novatos se preparan, se van capacitando durante 6 años antes de convertirse en profesionales. Y se sabe que los profesionales están renunciando 10 por año. Entonces, se contratan 10 nuevos, pasan por toda su etapa de ser novatos, se promueven a profesionales y pues así está transcurriendo el tiempo y renunciando y sustituyendo a 10 profesionales por año. El problema nos dice que si en lugar de renunciar 10, renuncian 15, se podrá mantener la meta de tener siempre 100 profesionales. El modelo queda de la siguiente manera. Tenemos la población de novatos. El problema nos dice que inicialmente tenemos 60 novatos. Tenemos una población inicial de 100 profesionales y están renunciando 10. Entonces, renuncian 10 profesionales, contratamos 10 nuevos novatos y promovemos 10 novatos a profesionales. Entonces, el sistema está en un perfecto equilibrio donde tendríamos siempre 60 novatos, siempre 100 profesionales y estos tres flujos son de 10. Es decir, renuncian 10, se promueven 10 de novatos a profesionales y se contratan 10 nuevos. Pero, ¿cómo sabemos que se están promoviendo 10 también? Sí sabemos que renuncian 10 y sabemos que contratamos 10 porque el número de contrataciones es igual al número de los que renuncian. Pero, ¿cómo sabemos que aquí se están transfiriendo 10? Bueno, nos dice el problema que los novatos duran 6 años antes de ser promovidos de novato a profesional. Entonces, sabemos que empezamos con 60 novatos. Estos novatos pues han permanecido o transcurren por aquí por la novatez y transcurren durante 6 años. Una persona que
recién es contratada, pues es un nuevo novato. ¿Sí? En un año más pasará a una siguiente etapa, un año más irá por aquí, un año más irá por acá, un año más irá por acá. Y cuando ya está en su sexto año, entonces se va a promover y va a pasar a ser profesional. Podríamos imaginarnos aquí, como lo he ilustrado, que un nuevo contratante pues está aquí al principio de su novatez. ¿Sí? A medida que transcurren los años, esta nueva persona pues se va transfiriendo dentro de los novatos, pero va a ser de los novatos que ya tienen 3 años, de los novatos que ya tienen 4, de los que ya tienen 5, de los que ya tienen 6 y se promueve. Y por eso es que se promueven 10. Veamos un ejemplo. Pensemos que en lugar de tener 60 novatos, vamos a pensar que tenemos una escuela primaria donde tenemos 300 estudiantes. Y estos 300 estudiantes están repartidos por igual en los 6 grados de la escuela primaria. Entonces, como tenemos 300 estudiantes en total y estos estudiantes están repartidos por igual en los grados, entonces tenemos 50 en primero, 50 en segundo, 50 en tercero, en cuarto, en quinto y 50 en sexto. Y están igualmente repartidos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar al final de año? Al final de año va a pasar que de todo este grupo de 300, 50 se van a graduar de primaria. Y esto es 300 dividido entre los 6 años que transcurren para que un recién egresado pase por toda la primaria y se gradúe. Entonces es 300 entre 6 me da estos 50. Entonces graduamos 50. Si nosotros queremos mantener nuestra población de estudiantes, tenemos que admitir otros 50 para que rellenen el hueco que quedó aquí. ¿Por qué quedó un hueco? Porque los de sexto se graduaron, los de quinto pasaron a sexto, los de cuarto pasaron a quinto, los de tercero pasaron a cuarto, los de segundo pasaron a tercero, los de primero pasaron a segundo. Y en primero ya no me quedó nadie. Entonces tengo que meter otros 50 para que aquí me vuelvan a quedar los 300 y el año que entra podamos graduar otros 50 y así sucesivamente. Por eso es que aquí en la población de novatos, si nosotros tenemos 60 novatos y tardan 6 años en promoverse, entonces quiere decir que yo tengo 10 recién entrados, 10 en el segundo año, 10 en el tercero, 10 en el cuarto, 10 en el quinto, 10 en el sexto. Entonces tengo los 60 novatos repartidos en los 6 años. Entonces, este año, pues se me van a graduar 10, los 10 que tengo en sexto año. Por eso es que se mantiene las poblaciones constantes, porque renuncian 10, contratamos 10 y exactamente se promueven 10 porque son 60 entre 6. Nos da estos 10. Veamos a continuación qué ocurre cuando en lugar de renunciar 10, renuncien 15. Esta es la solución cuando renuncian 15. Aquí tenemos que ya transcurrieron, puse 50 años, mucho tiempo que está corriendo esta simulación. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que ahora al renunciar 15, contratamos 15 y para que se mantenga el equilibrio dinámico, para que estas poblaciones ya no cambien, los 3 flujos necesitan ser de 15. Si aquí salen 15, deben entrar 15 y si de aquí salieron 15, deben entrar también 15. Entonces, entre estos 15 y estos 15 no hay problema, ¿sí? Porque esta variable de contrataciones es igual a la variable de renuncias. Pero, ¿qué pasa con las promociones? Yo tengo que estar promoviendo 15 personas cada año. Y para poder promover 15 personas cada año, dado que duran aquí 6 años, pues yo tengo que tener aquí 90. Por eso aquí la solución dice 89.993 o 90. Yo debo tener aquí 90. ¿Para qué? Para que tenga 90 entre 6
voy a tener 15 en primero, 15 en segundo, 15 en tercero, 15 en cuarto, 15 en quinto y 15 en sexto. Estos 15 que tengo en sexto se van a promover y se van a convertir en profesionales para reponer los 15 que están renunciando. Para que este equilibrio se pueda mantener y de aquí me salgan 15, pues yo debo tener 15 en cada año. 15 por 6, 90. Debo tener aquí 90, por eso aquí me quedaron 90. Pero, dado que el número de los que renuncian es igual al número de los que contrato, o lo que es lo mismo al revés, si yo estoy contratando exactamente el número de los que renuncian, aquí esto me va a permanecer con una población constante. Es como si tuviera un sistema de producción con constant WIP, con inventario en proceso constante, ¿sí? Donde lo que estoy produciendo acá es la misma cantidad de material que estoy poniendo aquí, entonces el inventario en proceso permanece constante. Quiere decir que si nosotros renunciamos 15 y contratamos 15, la población total se va a mantener en 160. Y teníamos al principio 60 novatos, 100 profesionales, pero para poder mantener el flujo, yo ahora debo tener 90 novatos. Por lo tanto, solo me van a quedar 70 profesionales, porque la población total no va a cambiar, se va a quedar en 160. Entonces, si aquí ya sé que debo tener 90, porque son 15 por 6, los 90 que debo mantener aquí para que cada año gradúe 15 y los promueva de novatos a profesionales, ¿sí? Entonces solamente me quedaron acá 70. Si la meta era mantener 100 profesionales, pues ya no se cumplió. ¿Sí? Ese sistema va a permanecer así, pero con solamente 70 profesionales. Si quisiéramos mantener la población de 100 profesionales, pues tenemos que contratarlos ya como tales. Yo tengo que salir al mercado y traerme 100 personas ya formadas, ya con experiencia, para meterlos aquí a la población de profesionales. Mientras tanto, tendré solamente 70. Aquí sí dejé correr la simulación hasta, no sé, 200, 300 años, no sé cuántos puse, sí, de manera que ya se observa que tenemos 90 novatos, 70 profesionales y este sistema está ya en equilibrio estable. ¿Cómo vamos a calcular las poblaciones de equilibrio? Pues ya sabemos cómo se calculan, ya sabemos que esta población permanecerá en equilibrio cuando las entradas sean iguales a las salidas, es decir, cuando su derivada sea cero, es decir, cuando la C sea igual a la P. Y esta población permanecerá también constante cuando su entrada sea igual a su salida, es decir, cuando la P sea igual a la R. Hagamos esto acá abajo. Sí, aquí tenemos que la derivada de novatos con respecto al tiempo es C menos P y la derivada de profesionales con respecto al tiempo es P menos R. En este caso, la R es una constante, numéricamente son 15, pero aquí lo trabajaremos como una constante. Sabemos también que las contrataciones van a ser iguales a las renuncias. Entonces nos queda que como la C es igual a la R, la derivada de novatos con respecto al tiempo, el que es C menos P, pues me va a quedar, en lugar de la C, pues es R, porque es el mismo número. Y la P, los que se promueven, es igual a la población de novatos dividido entre el tiempo para promoverse. Ya habíamos visto eso, es 90 entre 6 ya en estado de equilibrio. Entonces es los novatos entre TPP son los que se promueven. Los novatos entre TPP. Mientras que en la población de profesionales, aquí la derivada es P menos R. Y la P, que son los que se promueven, ya sabemos que son los novatos entre el tiempo para promoverse. Novatos entre el tiempo para promoverse menos los que renuncian. En equilibrio, sabemos que ambas derivadas tienen que ser igual a cero.
Si no, alguna de las dos no está en equilibrio. Entonces, ambas tienen que ser igual a cero. Para ser ambas igual a cero, pues es esta expresión igual a cero, esta expresión igual a cero, que en este caso es la misma porque únicamente están al revés. Aquí es R menos novatos entre TPP y esta es novatos entre TPP menos R, es la misma expresión, ¿sí? Igual a cero. Novatos entre TPP igual a R. ¿Por qué? Porque es igual a cero. Entonces, novatos entre TPP igual a R, en este caso los que renuncian son 15. Entonces me queda que los novatos es igual a 15 por TPP. Los novatos van a ser entonces 15 por 6 igual a 90. Y como la población permanece constante, novatos más profesionales igual a 160, los profesionales nos quedan en 70. El mecanismo para obtener las poblaciones de equilibrio, pues ya lo sabemos, ¿sí? Es igualar las derivadas a cero. Al despejar la población, esa será la población o las poblaciones de equilibrio. Vamos a ver aquí una variante del modelo. En esta variante del modelo, lo que estamos cambiando es que en lugar de que haya un número de renuncias constante, vamos a suponer que la vida profesional de un empleado con este estatus es de 12 años. Entonces, la tasa de renuncia que vamos a tener aquí es el número de profesionales que tengamos aquí dividido entre el tiempo para renunciar. Esto ya sabemos que divido la población total entre el tiempo que tardan en transitar por aquí. Recuerden que estamos aplicando esta misma lógica. Aquí teníamos que un niño que entra a la primaria va a tardar 6 años en transitar por toda la primaria. Y por lo tanto, si yo tengo aquí 300 niños, dividimos 300 entre 6 y esa es la tasa a la cual se están graduando. Bueno, recuerden que es lo mismo que estamos teniendo acá. Aquí tenemos la población de profesionales y vamos a dividir esta población entre el tiempo que tardan en transitar por este ciclo. En esta imagen se está mostrando ya la solución que queda al final después de 400 años. Esto fue excesivo, pero bueno, corrí 400 años, ¿sí? Y nos queda que las poblaciones de equilibrio son 53.33 novatos y 106.667 profesionales. ¿Cómo llegamos a estos números? La suma sigue siendo 160, total de empleados 160. ¿Por qué? Pues porque estamos contratando aquí el mismo número de los que renuncian. Si renuncian 10, contratamos 10. Si renuncian 20, contratamos 20. Si renuncia 1, contratamos 1. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de dónde salen estas cifras. Para hacer el análisis, pues tomamos de nueva cuenta las derivadas. La derivada de los novatos con respecto al tiempo va a ser C menos P. Sabemos que las contrataciones van a ser igual a las renuncias. Aquí están las renuncias. ¿Sí? Y la P, que son los que se promueven, que son estos, es novatos dividido entre el tiempo para promoción. Novatos entre el tiempo para promoción. Pero las renuncias que están por acá, las renuncias son iguales a la población de profesionales dividida entre el tiempo para renunciar. Entonces, esta R es profesionales entre el tiempo para renunciar. De manera que esta derivada nos queda profesionales entre el tiempo para renunciar menos los novatos entre el tiempo para promoverse. Y en el caso de los profesionales, pues nos queda igual, la derivada es P menos R y ya sabemos que la P es novatos entre el tiempo para promoverse, mientras que la R son profesionales entre el tiempo para renunciar. Como queremos encontrar el equilibrio dinámico, ambas derivadas tienen que ser igual a cero. Y por lo tanto, cuando la derivada de los novatos con respecto al tiempo sea igual a cero, pues nos queda, si queremos que esta derivada sea igual a cero, nos queda
en NOV entre TPP igual a PRO entre TPR. Y queda igual si utilizamos cualquiera de las dos expresiones. ¿Por qué? Porque es la misma, nomás está volteada. ¿Sí? Entonces aquí lo cambié, cuando es igual a cero, ya estamos hablando de las poblaciones de equilibrio. Y la expresión que nos queda es esta. Nos queda los novatos en equilibrio entre TPP es igual a los profesionales en equilibrio entre TPR. Para este ejemplo tenemos que eh, el tiempo para promoverse son 6 años, el tiempo para renunciar son 12 años, la nueva condición que pusimos, el tiempo para renunciar 12 años, entonces nos queda novatos entre 6 es igual a profesionales entre 12, pero la población total se mantiene constante, son novatos más profesionales son 160, por lo tanto, aquí lo que estoy sustituyendo es que los profesionales van a ser 160 menos los novatos y ya tengo una expresión que tiene solamente una incógnita, que es la población de novatos. Despejando de aquí me queda que los novatos en equilibrio son 160 sobre 3, son 53.33. Por lo tanto, los profesionales pues son 160 menos 53.33 son 106.667. Estos números son justamente los que aparecen aquí. Al final de la simulación tenemos novatos 53.333 y profesionales 106.667. De nueva cuenta, el mecanismo para encontrar las poblaciones de equilibrio es haciendo la derivada e igualándola a cero. De ahí podemos despejar las poblaciones correspondientes.